Seguridad. Saquen a esta anciana de aquí inmediatamente. La consuegra de mi yerno me bloqueó en la puerta del hotel de 5 estrellas, burlándose de mi vestido desgastado, tratándome como algo que debía ser ahuyentado. El mayor dolor vino de mi propia hija. Se acercó, sin protegerme en absoluto. Solo se inclinó y susurró avergonzada: «Mamá, por favor, vete. No me avergüences así». A sus ojos, yo era solo una anciana pobre y desaliñada. No sabían que la única persona con autoridad para dar órdenes al equipo de seguridad de este edificio era yo. Y su fiesta estaba a punto de terminar. Mi nombre es Rosaura Méndez y tengo 62 años. Hoy, de pie frente a la puerta giratoria de cristal dorado de este hotel, comprendí una amarga lección. No importa cuán discretamente vivas, para algunas personas, tu sola existencia es algo que no pueden aceptar. Para mi hija y su familia política, yo era una mancha que arruinaba su imagen perfecta. El taxi pasó por la fila de coches de lujo, estacionados frente al vestíbulo del Grand Imperial Hotel. Bajé con cuidado, alisando mi vestido negro. En mis manos, sostenía una pequeña caja de cartón que contenía el pastel que había horneado esa mañana. Mi corazón latía fuerte, no por la ostentación, sino por la alegría de ver a mi hija Camila. Me dirigí hacia la puerta. Antes de que pudiera dar un paso más, alguien me bloqueó el camino. El olor a perfume caro, dulce y fuerte, me inundó la nariz incluso antes de que pudiera ver claramente a la persona. Era Beatriz, la madre de mi yerno. Llevaba un vestido con lentejuelas brillantes como piel de serpiente y un collar de piedras que probablemente costaba más que mi propia casa. Su mirada me recorrió de pies a cabeza, deteniéndose en mis zapatos. «Detente ahí mismo, Rosaura. ¿A dónde crees que vas?», dijo Beatriz, su voz un susurro frío. «Buenas noches, Beatriz. Vengo al cumpleaños». «Camila me envió una invitación», respondí, tratando de mantener la voz tranquila. Beatriz soltó una risa seca. «Mira, Carlos, tu suegra no entiende nada. Ella cree que esto es un comedor de beneficencia», dijo, girándose. Detrás de ella estaba Carlos, mi yerno. Llevaba un elegante traje negro, y su habitual media sonrisa me hacía sentir siempre pequeña. «Oh, de verdad, no es apropiado, doña Rosaura», dijo Carlos, negando con la cabeza. Le dije a Camila que invitarla no era buena idea, pero ella insistió por compasión. Mi garganta se cerró. ¿Compasión? ¿Mi propia hija sentía compasión por mí? «Carlos, solo vengo a felicitar a tu madre. Traigo un pequeño regalo», intenté explicar, levantando ligeramente la caja. «¿Un pequeño regalo?», interrumpió Beatriz. «¿Qué llevas en esa caja grasienta? ¿Pan dulce de la panadería de la esquina? Por Dios, Rosaura. Esto es el Grand Imperial Hotel. Aquí servimos caviar y champán. No necesitamos tus insignificantes chucherías». Miré a través del cristal. Entonces la vi. Camila, mi hija, lucía radiante con su vestido rojo, de pie cerca de la recepción. Me vio. Nuestras miradas se encontraron. Por un instante, pensé que correría hacia mí, que me protegería. Pero Camila bajó la cabeza. Carlos siguió riendo. «Mamá, mira sus zapatos. Todavía usa los mismos que lleva al mercado». Beatriz frunció el ceño con desaprobación. «Escúchame bien, Rosaura», dijo en voz alta, para que el portero y los huéspedes de los alrededores la oyeran. «Mírate, esos zapatos polvorientos van a ensuciar nuestra alfombra roja. Ese vestido pasado de moda. Exudes pobreza, mujer, y esa apariencia no pertenece a este lugar». Me quedé en silencio. Cuando Camila se acercó lentamente, una chispa de esperanza se encendió en mis ojos. Deseaba que mi hija pusiera fin a la falta de respeto que su familia política estaba volcando sobre su madre. «Hija», susurré. Camila me apretó la mano. Sus uñas se clavaron dolorosamente en mi piel. Me apartó a un lado, como queriendo ocultarme de las miradas. «Mamá, te lo ruego», susurró con voz temblorosa. «Diles que me dejen entrar, mamá, por favor. Solo quiero abrazarte un momento». Luego Camila cambió de tono. «No, mamá. Vete». Sentí como si la tierra se abriera bajo mis pies. «¿Qué?», pregunté, sin poder creer lo que oía.
¿No ves cómo nos miran? Me avergüenzas frente a la familia de Carlos. No perteneces a este lugar. Este no es tu sitio. Mis manos, que sostenían el pastel, cayeron de repente. Mi propia sangre, la hija que un día llevé a la espalda, ahora me daba la espalda a mí. Pero hija, soy tu madre. Por eso mismo, dijo Camila, no me arruines la noche. Vete a casa. Te llamaré después. Vete, antes de que alguien importante te vea, suplicó. Beatriz, al ver que Camila se ponía de su lado, esbozó una sonrisa de triunfo. Carlos se unió a la risa, dando una palmadita en el hombro de Camila. Los tres me dieron la espalda. Camila ni siquiera se giró para mirarme por última vez. Me quedé allí, inmóvil como una estatua. Los porteros me miraban con lástima. La risa de mi yerno y mi consuegra resonaba en mis oídos. Me sentí desnuda, pequeña y completamente sola. Miré hacia el imponente hotel, que antes me había parecido un castillo, y ahora se asemejaba a una fortaleza inalcanzable. Creían haber logrado deshonrarme y apartarme de la vida de mi hija, pero no sabían que la risa de mi nuera fue el mayor error de su vida, porque sin querer había despertado un secreto que ella había guardado durante años bajo el disfraz de la pobreza. Todo comenzó hace 3 días. Recuerdo claramente que estaba en la cocina cuando Camila llegó a casa. Puso un sobre color crema sobre la vieja mesa de madera. Toma, mamá, es una invitación para el cumpleaños de mi suegra. Abrí el sobre lentamente. Doña Beatriz de la Garza y don Rogelio tienen el honor de invitarles a la celebración de su 60 grado aniversario de bodas en el Gran Hotel Imperial. Al leer el nombre del lugar, mi corazón dio un vuelco. Gran Hotel Imperial, la vida es realmente irónica. ¿Vas a ir, mamá?, preguntó Camila. En su voz no había esperanza, solo miedo. Miré a mi hija. 20 años antes, cuando su padre falleció, solo mi hija y yo enfrentamos la vida. Pobre viuda, decía la gente, la mujer que tiene que coser cada puntada para criar a su hija. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Camila, era que mi esposo me había dejado un terreno, y yo lo había convertido silenciosamente en todo un imperio. Pasé noches en vela estudiando finanzas. Hoy soy dueña de la mitad de esta manzana, incluido ese lujoso hotel. Lo escondí todo de ella, solo esperando que entendiera el valor del esfuerzo y la autosuficiencia. Pero viendo cómo me trataba, supe que me había equivocado por completo. Desde que conoció a Carlos, un joven con un apellido prestigioso pero con poca cuenta bancaria, Camila cambió por completo. La primera vez que vino a mi casa, miró los muebles como si no estuvieran limpios por el polvo. ¿Me escuchaste, mamá?, suplicó Camila. Carlos dijo que tenías que ir. Dijo que su mamá quería hacer las paces. ¿Hacer las paces?, pregunté. Esa mujer ni siquiera me saluda en la calle, ¿y ahora quiere que vaya allí? Camila suspiró, mostrando su impaciencia. Hoy es su cumpleaños, mamá. Él quiere que toda la familia esté reunida. Solo, si vas, intenta vestirte un poco elegante. Cómprate algo nuevo. La miré fijamente. Te avergüenzo mucho, Camila. Se me escapó. Camila se puso roja. No es eso, mamá. Es solo que la familia de Carlos es muy formal. No quiero que digan cosas malas de ti. O de mí. La verdad era obvia. Esto no se trataba de mí. Se trataba de ella. Está bien, cariño. Iré, dije. Camila pareció aliviada, pero antes de irse, no olvidó dar una última instrucción. Y mamá, por favor, no tomes cualquier taxi. Llama a un Uber decente. No te preocupes, cariño. Conozco el camino, respondí secamente. Cuando Camila se fue, me quedé de pie, mirando la invitación dorada sobre la mesa. Beatriz nunca hacía nada sin una razón. Si me invitaba al lugar más lujoso de la ciudad, seguramente había un motivo oculto. Me levanté, entré a mi dormitorio y abrí la caja fuerte. Dentro había escrituras de propiedades, acciones y joyas, valoradas en 3 veces el precio de la casa de Beatriz. Podría haber sacado mi collar de diamantes, haber llamado a Mateo, mi jefe de seguridad, para que me enviara un coche blindado.
Podría haber aparecido en esa fiesta deslumbrante como una reina, pero cerré la caja fuerte. Si mi hija y su nueva familia realmente me querían, tendrían que aceptar a Rosaura tal como soy, una mujer que crió a su hija sola. El dinero no compra el respeto. Necesitaba saber la verdad, necesitaba saber cuán ciega estaba mi hija. Por eso, tomé una decisión. Iría a la fiesta, pero con mi vestido negro viejo de 5 años, zapatos cómodos de tacón bajo, y llevaría un regalo hecho por mí misma. Esa sería la prueba final. Si Camila se ponía de mi lado, si se sentía orgullosa de su laboriosa madre, le entregaría las llaves de todo un reino. Le contaría todo. Pero si me rechazaba, solo pensarlo me daba escalofríos. Miré mis manos, arrugadas por los años y el trabajo duro. Estas mismas manos habían construido silenciosamente todo un imperio. Y ahora, también ellas revelarían la falta de autenticidad con la que mi hija estaba viviendo. Con esa amargura, metí la invitación en mi bolso viejo y entré a la cocina. Hornearía ese pastel. Pondría todo mi amor en ese regalo, aunque en el fondo ya presentía que al final podría ser despreciado. Porque una madre siempre tiene esperanza, incluso si es la esperanza de una tonta. Esa fue la última vez que me permití ser ingenua. Esa mañana, me desperté con el sol. La cocina estaba inundada con el aroma a vainilla, canela y mantequilla, sabores que Camila adoraba de niña. No quería comprar un pastel en esas elegantes pastelerías francesas, donde los pasteles se ven hermosos pero saben insípidos. No, quería llevar algo mío, algo que sin palabras dijera te amo, algo con el sabor del hogar. Amasé la masa con fuerza, la emoción me daba energía. Piqué meticulosamente cada nuez, desechando cuidadosamente las cáscaras amargas. Esta era la receta de pastel de nuez de mi abuela, el pastel que mi familia siempre hacía para celebrar las buenas noticias. Al meter el pastel en el horno, cerré los ojos y recé en voz baja. Le pedí a Dios que este pastel fuera el vínculo que reuniera a nuestra familia, que doña Beatriz y su hijo, al probarlo, entendieran que no venía a pedir, sino a dar, que sintieran el calor de las manos que habían trabajado toda una vida. Cuando el pastel se enfrió por completo, lo puse en una caja blanca, atándolo con una cinta roja que había planchado cuidadosamente. Después, fui a mi habitación, abrí el armario, descolgué algunas perchas, y ahí estaba, mi vestido negro. Lo saqué y lo extendí sobre la cama. Esta no era seda importada. El cuello no tenía etiqueta de ningún diseñador famoso, pero tenía su propia historia. Llevé este vestido el día de la graduación universitaria de Camila. Ese día, lloré sin parar, aplaudiendo hasta que me ardieron las palmas de las manos al ver a mi hija subir a recibir su diploma. Con ese vestido, me sentía envuelta por el orgullo de los años pasados. Alicé la tela alrededor de mis caderas, asegurándome de que no quedara ninguna arruga. Luego me puse mis zapatos negros, unos zapatos de tacón bajo, cómodos, que me habían acompañado en innumerables caminos para que mi hija nunca pasara hambre. Me paré frente al gran espejo del pasillo. En el espejo, la imagen de una mujer de 62 años. Alrededor de mis ojos, muchas arrugas. En mis manos, manchas de la edad grabadas por los años y el trabajo duro. Pero también vi allí mi propia dignidad. Me ajusté el cabello, recogiendo las canas en un moño bajo y ordenado. No necesito joyas, me dije, mirándome directamente al espejo. Lo más valioso que tengo es una conciencia limpia. Doña Beatriz podrá tener millones de dólares en su cuenta, podrá tener sirvientes que le sirvan agua en copas de cristal, pero yo conservo intacto mi amor maternal. Quería creer que eso valía más que todo el oro y la plata del mundo. Me puse un poco de perfume detrás de las orejas, una fragancia suave y pura. Estaba lista. Salí de casa, llevando la caja del pastel en mis brazos, cuidándola como si fuera un recién nacido. El aire fresco de la tarde era agradable. Antes de subir al taxi que ya había llamado, miré al cielo. Las primeras estrellas asomaban a través de una fina capa de nubes. Busqué la estrella más brillante, como solía hacer cuando necesitaba una guía o un poco más de fuerza. «Ayúdame, viejo», susurré, pensando en mi difunto esposo. «Por favor,
Dame la fuerza suficiente para soportar sus miradas. Dame la paciencia suficiente para no responder a su grosería, si la hay. Y sobre todo, ayúdame a preservar el honor de la familia que tanto nos costó construir. Si supieran la verdad, si supieran quién soy realmente y lo que tengo. Pero ahora no era el momento. Hoy venía como madre, no como dueña. Hoy venía con todo mi corazón. El taxista era un joven, educado y puntual. Me abrió la puerta del coche. Me senté en el asiento trasero, coloqué la caja del pastel sobre mi regazo y la sujeté firmemente. Por favor, lléveme al Gran Hotel Imperial, dije con decisión. El joven me miró por el espejo retrovisor, quizás un poco sorprendido de ver a una mujer vestida modestamente de este barrio queriendo ir a un lugar tan lujoso. Pero no preguntó nada, solo asintió cortésmente. El coche se puso en marcha suavemente. Miré por la ventanilla. Las calles familiares del barrio se alejaban, las pequeñas tiendas de comestibles, los vecinos barriendo frente a sus casas. Luego el paisaje cambió. Las calles se hicieron más anchas, los edificios altos se apiñaban, las luces de neón brillaban intensamente. Nos estábamos adentrando en el lugar más peligroso. Mi corazón latía rápido, con una mezcla de ansiedad y esperanza. Solo deseaba ver la sonrisa de mi hija cuando viera el pastel que tanto le gustaba. Solo eso sería suficiente. Queridos amigos, ¿alguna vez han puesto todo su corazón y alma en preparar un regalo, cocinar una comida o hacer algo con sus propias manos, solo para ser despreciados porque no era caro? Si creen que el valor de una persona reside en su corazón y no en su dinero, denle me gusta a esta historia y dejen un comentario diciendo: apoyo a la madre. Su apoyo es mi motivación para seguir contando lo que sucedió después. Porque créanme, nadie podría haber imaginado lo que ocurrió esa noche. El taxi se detuvo suavemente frente a la casa. No era un coche de lujo como la hilera de coches aparcados delante, esos coches negros y brillantes que parecían deslizarse sin tocar el suelo. Era solo un coche limpio y ordenado de la parada de taxis de mi barrio. Pagué al joven conductor y me quedé quieta dentro un momento, mirando por el parabrisas antes de abrir la puerta. Gran Hotel Imperial. Mi hotel. Aunque nadie lo sabía, recuerdo muy bien el día en que firmé el contrato para comprar este edificio. En ese momento estaba en ruinas, abandonado por Dios y por los inversores. Vi lo que nadie más vio. Yo misma aprobé el presupuesto para la fachada de piedra rosa que ahora brillaba bajo las luces. Hice instalar las puertas de cristal de suelo a techo, revelando el interior chapado en oro, como una joya en exhibición. Parecía majestuoso, brillante. Era un logro digno de orgullo, y de hecho, yo estaba orgullosa. Pero esa noche, ese sentimiento tenía un sabor amargo en la boca. Mientras admiraba la arquitectura, mi parte de empresaria no dejaba de calcular, no dejaba de pensar en la factura. Sabía exactamente cuánto costaba reservar el vestíbulo principal en temporada alta. Sabía el precio del menú degustación de 5 platos que Beatriz había elegido, porque el mes anterior yo misma había aprobado los precios con el chef. Y también sabía, gracias a mi eficiente equipo de contabilidad que me enviaba informes de todos los inquilinos y socios, que la empresa de Carlos estaba perdiendo mucho dinero. Estaban gastando dinero que no tenían. Estaban organizando una fiesta lujosa con un presupuesto ajustado, todo pagado con tarjetas de crédito y préstamos al límite que ya no podían afrontar. Una obra de teatro costosa, montada solo para impresionar a personas que realmente no les importaban. Bajé del coche. Cada vez que la puerta giratoria se abría, el aire frío del aire acondicionado salía, trayendo consigo un fuerte aroma a flores frescas, en contraste con el calor del exterior. Un joven empleado con un uniforme impecable ribeteado en oro se acercó inmediatamente. Sus ojos me recorrieron rápidamente. Vio el vestido negro que había llevado durante 5 años. Vio la caja de cartón blanca del pastel que apretaba contra mi pecho como un escudo. Vio mis cómodos zapatos de tacón bajo. Noté la incomodidad en su mirada. Yo no era el tipo de huésped que solía aparecer por la puerta principal de este lugar. Modelos, políticos, nuevos herederos solían bajar aquí, no ancianas con olor a canela, que llegaban en taxi. Pero no dudó, en su rostro no había desprecio.
Inclinó la cabeza cortésmente y con guantes me ayudó suavemente a subir a la acera. Esa era la forma en que yo había establecido las cosas aquí. En mi tierra, el respeto por todos es el mismo, ya sea que lleven diamantes en el cuello o callos en las manos. Al menos mis empleados entendían lo que mi propia familia había olvidado. Me detuve antes de entrar, justo en el borde de la alfombra roja, mirando a través del gran cristal. Parecía un acuario gigante, un acuario lleno de tiburones vestidos de seda y lino. Estaban allí, en el vestíbulo. Doña Beatriz sostenía una copa de champán, riendo a carcajadas, echando la cabeza hacia atrás ante el comentario de un hombre con traje gris. Desde fuera, vi cómo esa sonrisa se apagaba cuando el hombre se dirigió a la barra. Era una máscara, una actuación perfecta. Carlos, mi yerno, hacía una reverencia exagerada a una pareja de ancianos que sabía que eran dueños de una gran cadena de farmacias. Casi suplicaba, casi se humillaba, para conseguir un poco de atención de los poderosos. Era un espectáculo desagradable. Entonces sucedió. La mirada de Beatriz recorrió la entrada, buscando una figura más importante, quizás un político o un socio que pudiera salvarlos de la bancarrota, pero se detuvo en mí. Se detuvo en la mujer del vestido negro, con la caja de cartón, de pie al otro lado del cristal. Su perfecta sonrisa de anfitriona se tensó, no desapareció, sino que se deformó en algo grotesco, un rostro retorcido que mezclaba incredulidad y un desprecio mordaz. Vi sus labios rojos moverse sin cesar. Dio un ligero codazo a Carlos y tiró del brazo de Camila, quien en ese momento se ajustaba distraídamente un pendiente Chanel de oro blanco, un regalo caro que le había visto llevar. Beatriz se inclinó y le susurró algo apresuradamente al oído. Luego lanzó su barbilla hacia mí con un gesto cortante y resentido. La reacción fue inmediata. Los tres se giraron para mirarme, ignoraron a los importantes invitados en silencio y caminaron rápida y decididamente hacia la puerta giratoria. Se detuvieron justo en la salida, hombro con hombro, bloqueando el camino. Parecían guardias custodiando una fortaleza de un intruso no invitado, y no una familia esperando a la abuela. Beatriz se encontraba en el centro, como una comandante que solo sabe de apariencias. Carlos a su derecha, con el pecho inflado y la mandíbula apretada, y Camila, mi Camila, a su izquierda, con los ojos clavados en el suelo, sin atreverse a levantar la vista. Formaban un muro humano, erigido con arrogancia, vergüenza y un terrible miedo al qué dirán. Respiré hondo, acumulando todo mi coraje en el pecho, apretando la caja del pastel para que no vieran que me temblaban las manos, y di los primeros pasos hacia ellos. Comprendí que cruzar esa puerta no era para recibir un saludo, sino para enfrentar un desafío. Me detuve frente a ellos, sintiendo el ambiente espeso, tan pesado que apenas podía respirar. Ni siquiera me dieron la oportunidad de decir una palabra de saludo, sin un beso, solo una barrera de mala voluntad. Beatriz habló primero, con una sonrisa forzada, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, lo suficientemente alta para que los que estaban detrás de mí escucharan cada palabra. «Oh, Rosaura», dijo, estirando deliberadamente cada sílaba, con esa falsa sofisticación que solía practicar frente al espejo. «Veo que has decidido ignorar todas las reglas. Ese vestido negro que llevas parece más para un funeral que para la fiesta de cumpleaños más elegante de la temporada. ¿No tienes un espejo en casa? ¿O el buen gusto es un lujo demasiado grande para ti?» Apreté la caja del pastel contra mi pecho, sintiendo cómo el cartón se hundía bajo mis dedos. Intenté mantener la cabeza alta, aunque por dentro ardía de vergüenza. «Este es el vestido que usé en la graduación de Camila», dije, tratando de mantener la voz tranquila. «Y este pastel es de nuez, con la receta de mi abuela. Lo hice esta mañana, pensando que a todos les gustaría». Beatriz soltó una risa corta y aguda, como un resoplido. Se llevó la mano al pecho, fingiendo asombro. Luego miró a los invitados que pasaban como buscando cómplices en su burla. «¿Lo oyen?», dijo más fuerte. «Un pastel casero. Por Dios, Rosaura, hemos contratado a un chef francés con estrellas Michelin.
¿De verdad crees que pondremos esos platillos grasientos en mi mesa de postres? ¿Crees que mis invitados van a comer algo que salió de tu cocina? Esto no es una feria de barrio. Entonces Carlos interrumpió. Si las palabras de Beatriz eran como agujas, las de mi yerno eran como martillazos. Él no fingía sarcasmo, sino que estaba genuinamente enojado. Se acercó, invadiendo mi espacio personal, y olí el fuerte aroma a alcohol mezclado con el costoso perfume Hermes en su aliento. Sus ojos estaban inyectados en sangre por una ira completamente desubicada. Era la ira de un hombre débil, que descarga su frustración en alguien a quien considera inferior para sentirse poderoso. Eres una carga, Rosaura, me lo dijo directamente a la cara. Siempre lo has sido. Una carga, una vergüenza. Aquí hay inversores importantes, gente que gestiona millones de dólares. ¿Qué van a pensar cuando vean a mi suegra vestida como una sirvienta? Estás dañando mi imagen, Carlos. Traté de hablar, pero él no me dejó. Cállate, me interrumpió, fríamente. Dígame, suegra, ¿tiene suficiente dinero en esa bolsa rota para darle una propina al que abre la puerta? ¿O espera que yo pague por eso también? Porque estoy harto de apoyar a personas que no aportan ningún valor. Solo eres una miserable aferrada a nosotros. Sentí como si una palabra pesada me hubiera golpeado. Mis manos empezaron a sudar. Miré a mi alrededor. Todo el vestíbulo nos miraba fijamente. Algunos reían entre dientes, cubriéndose la boca. Otros susurraban entre sí. Me sentía sola, expuesta, despojada de mi dignidad. Quería gritarles que su éxito era un castillo de arena, que el dinero que gastaban no era suyo, que yo era la única persona capaz de pagar por todo ese grupo. Pero me contuve. No me rebajaría a su nivel. No he venido aquí a pedir dinero, Carlos, dije, tratando de mantener la voz tranquila. He venido porque soy parte de la familia. Este regalo es de corazón, algo que el dinero no puede comprar. Le extendí la caja, como un último intento de reconciliación. Un gesto ingenuo de una madre que se negaba a creer en la crueldad de su propia hija. Carlos miró la caja blanca con el lazo rojo como si fuera algo peligroso. Su rostro se deformó por la desaprobación. ¿De corazón?, se burló. El corazón no paga las cuentas. Su corazón no me sirve. No necesitamos esas cosas superfluas. Entonces lo hizo. Un movimiento rápido, fuerte y decisivo. Carlos levantó la mano y golpeó directamente la caja que yo sostenía. No tuve tiempo de reaccionar. El golpe fue fuerte y frío. La caja se me cayó de las manos. El tiempo pareció congelarse mientras observaba mi regalo, el pastel que había hecho con tanto esfuerzo, caer al suelo. La caja golpeó el reluciente mármol del vestíbulo y se abrió. El pastel se hizo añicos, migas, nueces y glaseado esparcidos por el impoluto suelo. Yacía allí, completamente arruinado, una fea mancha en la perfecta ostentación. Todo el vestíbulo enmudeció por un instante. Todas las miradas se clavaron en el desastre del suelo. Miré el pastel destruido y sentí que algo dentro de mí también se derrumbaba. No era el corazón, era la paciencia. Era el último velo ante mis ojos que acababa de ser rasgado. Carlos se sacudió las manos como si hubiera tocado algo sucio. Luego me miró con una sonrisa cruel y triunfante, señalando el suelo. Ahí está, dijo con voz helada. Lo que no tiene valor está en el suelo. Y tú también, Rosaura, junto con tu desafortunado destino. Lentamente levanté la cabeza. Mis ojos, que antes buscaban un poco de comprensión, ahora solo buscaban a una persona. No miré a Carlos. No miré a Beatriz. Busqué a Camila. Mi hija estaba allí, junto a ese hombre, mirando fijamente los trozos de pastel en el suelo. Todo en ese momento dependía de ella. Todo mi mundo, todo mi amor, pendía de un hilo, esperando su reacción. Esperé. Juro por la memoria de mi marido, que esperé un segundo más. Esperé a que Camila hablara. Esperé a que se enfrentara a Carlos. Esperé a que se agachara a recoger los trozos de pastel, me tomara de la mano y me dijera que debíamos irnos de allí, lejos de esa gente falsa. Pero Camila no miró el pastel.
Sus grandes ojos, maquillados con esmero, no vieron el amor maternal desmoronarse en el suelo. Su mirada, asustada, se paseaba por el vestíbulo, de un rostro a otro, aterrorizada de que alguien importante hubiera presenciado la escena. Notó que los socios de Carlos susurraban entre sí. Vi a las damas de la alta sociedad abanicarse con sus abanicos Louis Vuitton, cubriéndose la boca. El miedo en sus ojos se transformó de repente en algo aún más doloroso para mí. Se convirtió en rechazo. Camila se acercó. Me tomó la mano, pero no con delicadeza. Sus dedos se clavaron en mi carne con desesperación, tirando de mí hacia la puerta, como si yo fuera una intrusa que estorbaba en un evento. Se acercó a mi oído y, con la voz temblorosa por la ira contenida, susurró las últimas palabras que acabaron con la Rosaura ingenua que había vivido hasta ese día. «Mamá, vete, por favor vete», siseó en mi oído. «No sabes lo que estás haciendo, mamá, me estás deshonrando. Te dije que no vinieras si no tenías dinero y sentido común. Te lo advertí. Mírate, eres patética, vete antes de que arruines mi vida». El tiempo pareció congelarse. Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta los talones. Sentí como si mi corazón fuera arrancado de mi pecho. Sin anestesia, el dolor del pastel destrozado desapareció. Las palabras desagradables de Carlos y la risa de Beatriz también se desvanecieron en el aire, quedando solo como un zumbido de moscas. Lo único que resonaba en mi cabeza, una y otra vez, era la voz de mi hija. «Eres patética, estás arruinando mi vida. Si no tienes dinero». Miré a Camila. Esta vez la miré de verdad. Y justo en ese momento, el velo que había llevado en mis ojos durante tantos años se cayó. Ya no vi a mi pequeña hija. Ya no vi a la estudiante diligente por la que lo había sacrificado todo para criar. Ante mí había una extraña, una mujer vacía, obsesionada con el deseo de encajar en un mundo que la despreciaba, dispuesta a menospreciar a la madre que le había entregado su vida entera solo para mantener una posición precaria en esa ilusión. En ese mismo instante, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue una ruptura que me desmoronara, fue como un cascarón de huevo que se agrieta. La tristeza se desvaneció, dejando un vacío frío, sólido y limpio. La autocompasión desapareció, la esperanza de ser aceptada también. De las cenizas de esa madre sumisa y paciente, la mujer que había construido este imperio, despertó. La dueña despertó. Le arranqué la mano de su agarre. Camila se quedó paralizada por la sorpresa. Me sequé la única lágrima que se atrevió a aparecer. Nunca más lloraría por ellos, nunca. Me enderecé, levanté la cabeza. Sentí cada vértebra alinearse, devolviéndome la postura y la dignidad que había encogido para encajar en su pequeño mundo. Respiré hondo. El aire del hotel ya no me era ajeno. Olía al sudor de mi esfuerzo, olía a mis inversiones, olía a mis propiedades. Miré a Camila, que me observaba con desconcierto ante el cambio repentino. Luego miré a Carlos, que aún mantenía su expresión de desprecio, y a Beatriz, que me miraba como si yo fuera un insecto molesto que se negaba a irse. Ya no me daban miedo, tampoco me dolían, solo sentía lástima, una profunda lástima por su insignificancia. Caminé hacia Beatriz. Por reflejo, ella dio un paso atrás, sorprendida por el inesperado peso de mi mirada. Mis ojos, que antes suplicaban aprobación, ahora la juzgaban. Beatriz me miró con preocupación y soltó una risa forzada. «¿Y ahora qué te pasa a ti? ¿Vas a llorar o a llamar a un taxi?», dijo, tratando de mantener la compostura. La miré directamente a los ojos, con una calma que la detuvo en seco. «Tienes razón, Beatriz», respondí. Mi voz ya no temblaba. Era firme, clara y fría como el acero. «Tienes toda la razón en lo que acabas de decir», Beatriz parpadeó, confundida. «¿Oh, sí? ¿En qué tengo razón?», preguntó, con voz arrogante. «Dijiste que la gente como yo no puede cenar en un lugar como este», continué, enfatizando lentamente cada palabra. «Y eso es cierto. Esta noche no pagaré un centavo por esta comida». Carlos resopló con una risa burlona. «Claro que no va a pagar, porque la van a echar».
¿De dónde va a sacar dinero para pagar, vieja tonta? Lo ignoré, mis ojos fijos en Beatriz. No pagaré, Beatriz. No porque no tenga dinero, dije, bajando la voz para obligarla a inclinarse, atrapada en mi ritmo. No pagaré porque no necesito pagar para estar en mi propia casa. Beatriz frunció el ceño, perpleja. ¿Tu casa? ¿De qué hablas? Estás delirando, Rosaura. El sol te ha vuelto loca. Antes de que pudiera responder, vi movimiento por el rabillo del ojo. Al final del pasillo principal, detrás de la recepción, se abrieron las puertas dobles. Reconocí ese paso al instante. Reconocí esa figura. Era don Mateo, mi jefe de seguridad. Un hombre de mi edad, con el cabello ya canoso, con el porte de un exmilitar. Había trabajado para mí durante muchos años, protegiendo discretamente mis intereses. Mateo había visto todo a través de las cámaras de seguridad. Lo vi claramente en su rostro. La calma habitual había dado paso a una ira contenida por la forma en que me habían tratado. Caminó rápidamente hacia adelante, con pasos largos y decididos, su andar resonando en el mármol como un tambor de guerra. Detrás de él, 4 guardias de seguridad más, todos altos y serios. Los invitados en el vestíbulo se apartaron automáticamente a los lados mientras pasaban, sintiendo claramente la autoridad que emanaban. Carlos también los vio y sonrió, pensando ingenuamente que venían a ponerse de su lado. Suspiró aliviado y dijo en voz alta: «Seguridad, por aquí. Saquen a esta mujer de aquí inmediatamente. Está causando problemas, molestando a los invitados». Mateo no disminuyó el paso. Sus ojos ni siquiera miraron a Carlos una sola vez. Sus ojos solo se dirigieron hacia mí. En ellos había respeto, lealtad y una silenciosa petición de permiso. Me quedé quieta, esperando. El momento decisivo había llegado. La madre se había ido justo en la puerta. Ahora, la dueña estaba lista para tomar el control. Mateo se acercó a nosotros y se detuvo, ignorando por completo las órdenes que Carlos estaba gritando. Todo el vestíbulo quedó en silencio. Todos contuvieron la respiración. Mateo me miró, y por primera vez en la noche, alguien me miró con verdadero respeto. Habló, su voz profunda y firme resonando en el espacio. «Señora Rosaura», dijo Mateo. Apenas terminó de hablar, doña Beatriz soltó una carcajada estridente, que rebotó en el techo alto del vestíbulo. No era una risa alegre, sino estridente, llena de sarcasmo. Se llevó las manos al pecho, jadeando como si acabara de escuchar la broma más ridícula de su vida. Sus ojos brillaron con malicia mientras se giraba hacia los invitados, que habían interrumpido sus conversaciones para observar la escena. «Por favor, llamen a una ambulancia, o mejor aún, a un psiquiátrico», gritó Beatriz, extendiendo los brazos hacia todos. «La suegra de mi nuera se ha vuelto completamente loca. Mírenla». La pobre mujer, desesperada por integrarse en su mundo, avergonzada de su pobreza, se autoengañaba creyendo ser la dueña del gran hotel imperial. No había otra explicación que la demencia senil. La escena era desagradable. Los murmullos se extendieron por todas partes. Sentí los dedos señalándome, las sonrisas burlonas, las miradas fijas como si fuera un animal de exhibición. Mis mejillas ardían, escocían y dolían. No estaba loca, pero por un instante, la crueldad de la burla era tan terrible que sentí que el suelo bajo mis pies se tambaleaba. Beatriz convirtió mi verdad en entretenimiento para la multitud, usando mi autoestima como un trapo para limpiar su propio miedo. Carlos, animado por la risa de su madre y ansioso por poner fin a la escena, avanzó bruscamente. Su rostro estaba rojo de ira. Las venas de su cuello sobresalían bajo su camisa almidonada. Ya no guardaba las apariencias. Su único objetivo era sacarme de su vista. «Basta ya de esta farsa», gruñó Carlos. Antes de que pudiera reaccionar, sentí su mano apretar mi brazo izquierdo. No era un toque para guiar, sino un agarre fuerte y frío. Sus dedos se clavaron en mi piel suave, apretando tan fuerte que solté un gemido de dolor. El dolor físico era intenso, pero la sensación de ser tratada como un objeto, como algo inútil, era mucho peor. «Suéltame, Carlos», grité, tratando de liberarme,
pero él era más joven y fuerte. «Cállate y vete, vieja senil», siseó en mi oído, su aliento caliente en mi cara. «No dejaré que arruines mis negocios con tus ilusiones. Si no te vas pacíficamente, te sacaré y te pondré en la acera». Tiró con fuerza, haciéndome tambalear. Mis suaves zapatos resbalaron sobre el pulido mármol. Estuve a punto de caer, y en un instante de horror vi mi futuro cercano. Yo, Rosaura Méndez, tirada en la calle, indispuesta y despreciada por el marido de mi hija, mientras mi hija me daba la espalda. «¡Seguridad!», gritó Carlos, tirándome hacia el grupo de hombres uniformados. «Llévense a esta mujer, sáquenla a la calle y asegúrense de que nunca más se acerque a nosotros en un radio de 100 metros». Su otra mano se levantó, quizás para empujar, quizás para incomodarme. Cerré los ojos, esperando el toque, esperando el momento en que mi dignidad fuera menospreciada. Mi corazón latía desbocado como un pájaro enjaulado, clamando por una justicia que parecía nunca llegar. Pero el toque no llegó. En cambio, sentí que el aire cambiaba de repente. La tracción en mi brazo se detuvo por completo. Abrí los ojos y vi una imagen grabada en mi memoria. Una mano grande, firme y callosa, detuvo la muñeca de Carlos en el aire. Era una mano que yo conocía demasiado bien. La mano que había firmado cheques de sueldo, revisado planos de construcción, y ahora apretaba como un alicate de acero la mano de mi yerno. Don Mateo había aparecido. No era el Mateo amable que solía traer informes mensuales. Este era el Mateo de la disciplina, el jefe de seguridad, que no toleraba las ofensas. Su rostro estaba frío como el hielo, y sus ojos ardían con una ira contenida. Con un movimiento limpio y preciso, agarró la muñeca de Carlos, obligándolo a soltarme. «Caeros», gritó de sorpresa y dolor, retrocediendo tambaleante, agarrándose la muñeca. «¿Qué te pasa, idiota? ¿No sabes quién soy? Soy un cliente, soy el que paga», gritó Carlos, tratando de recuperar la ventaja a pesar de que el miedo ya se reflejaba en sus ojos. «Te voy a reportar, te voy a hacer perder tu trabajo. Suéltame». Mateo ni siquiera se dignó a mirarlo. Sus ojos se posaron por completo en mí. En contraste total con la brusquedad que acababa de ocurrir, Mateo me ajustó suavemente el chal sobre los hombros. Me alisó la manga del vestido donde Carlos la había arrugado. Ese gesto, a la vez íntimo y respetuoso, me dejó la garganta anudada. «¿Está usted bien, señora?», preguntó Mateo en voz baja. Asentí, sin poder hablar. Entonces Mateo se giró lentamente hacia Carlos y Beatriz. Se mantuvo erguido, con una presencia innegable. Detrás de él, 5 guardias de seguridad más, hombres altos y serios, formaban una línea recta, como una pared impenetrable, interponiéndose entre mi familia y yo. Carlos, incómodo por la desobediencia, abrió la boca para gritar de nuevo. «Oigan, ¿están sordos? Ya les dije que sacaran a esta vieja de aquí». Silencio. La voz de Mateo resonó en el vestíbulo como una explosión. Carlos se cayó al instante. Beatriz retrocedió un paso, su mano tocando su collar. Incluso los invitados de los alrededores dejaron de susurrar. El aire estaba cargado de tensión. Entonces sucedió lo inesperado, algo que en esa sala, excepto yo, nadie podía imaginar. Mateo retrocedió, poniéndose al mismo nivel que sus subordinados. Como si hubieran practicado este momento toda su vida, todos golpearon sus talones a la vez. El sonido de los zapatos de cuero resonó en el mármol frío, como la única advertencia. 1, 2, 3. Al mismo tiempo, Mateo y los 5 soldados se inclinaron. Se inclinaron profundamente, con precisión, en un ángulo de 90 grados. No era una reverencia para un huésped, era un ritual para la realeza, para el poder supremo. Mantuvieron esa posición, inclinados ante mí, ante la mujer del vestido viejo y los zapatos gastados. Luego, con una voz unísona que resonó por los muros dorados del hotel, Mateo habló en representación de todos. «Bienvenida de nuevo, señora presidenta. Lamentamos profundamente la falta de respeto que estas personas han mostrado. Esperamos sus órdenes.
El tiempo se detuvo, nadie respiró, nadie se movió. Recorrí la habitación con la mirada. Vi el rostro de Beatriz. La sonrisa había desaparecido, su mandíbula se había caído, su boca abierta en una extraña O. La piel bajo su espeso maquillaje estaba pálida. Vi a Carlos paralizado, todavía frotándose la muñeca, sus ojos alternando entre los guardias inclinados y yo, tratando de entender lo que acababa de escuchar. Presidenta. Esa palabra flotaba en el aire, pesada, ineludible. Miré a Camila. Se cubrió la boca con la mano, sus ojos tan abiertos que parecían salirse de sus órbitas. Su mirada ya no tenía ni rastro de vergüenza, solo puro terror al darse cuenta de que la mujer a la que acababa de ahuyentar, la mujer a la que había rechazado, era la dueña de la tierra donde estaba parada. Yo seguía allí, con el brazo dolorido, pero ya no me importaba. Me enderecé. La fuerza regresó gradualmente a mi cuerpo. Ya no era Rosaura, la viuda patética. Ya no era la suegra molesta. Soy Rosaura Méndez, la dueña, la jefa. Y el silencio que llenaba la habitación era el eco de la victoria. Si todavía me sigues, deja un comentario con el número 1 para que sepa que todavía hay alguien acompañándome en este viaje. Su presencia es la mayor motivación para que termine de contar la última parte, donde todos reciben exactamente lo que merecen. El silencio después de la reverencia de Mateo y sus subordinados fue absoluto, pesado, asfixiante, el tipo de silencio que te hiela la columna vertebral. En ese instante, el lujoso vestíbulo del Gran Hotel Imperial ya no era un lugar de diversión, sino un tribunal. Miré a doña Beatriz, la mujer que hacía unos minutos reía con desprecio. Ahora parecía haber olvidado cómo respirar. Su rostro cuidadosamente maquillado se resquebrajaba bajo la presión de la realidad. Intentó hablar, intentó soltar una risa cruel para romper la tensión, para decir que todo era una broma de mal gusto, pero de su garganta solo salió un ahogo entrecortado, un gemido patético que se extinguió antes de tomar forma. Sus miradas se alternaron entre los guardias y se detuvieron en mí. Por primera vez vi el verdadero miedo reflejado en sus rostros. No miedo a perder dinero, sino miedo a perder la cara, miedo a que su fachada de falsedad se desmoronara. Carlos estaba aún peor. Su rostro estaba blanco, ceniciento como el de un enfermo grave. Se agarró la muñeca que Mateo acababa de tratar, pero sabía que el dolor físico en ese momento ya no importaba. Lo que lo aterrorizaba era la fría realización de que acababa de actuar de manera inapropiada con la dueña de todo el edificio. Alguien que podía causarle problemas con una sola llamada telefónica. Lo vi tragar saliva, su garganta subiendo y bajando, mientras su pequeña mente intentaba comprender por qué la suegra que él había despreciado, considerándola una indigente, tenía todo un equipo detrás de ella. Pero la humillación de mi familia política no terminó ahí. Al final del pasillo apareció un hombre, corriendo a una velocidad inusual para su posición. Era Ricardo Velasco, el director general del hotel. Detrás de él venía Jean-Paul, nuestro chef ejecutivo, con su impecable uniforme de chef blanco y su alto sombrero característico. Ricardo, que siempre era tranquilo, se secaba el sudor de la frente con un pañuelo. «Señora Méndez». «Señora Rosaura», dijo Ricardo al llegar, casi sin aliento, haciendo una profunda reverencia ante mí, ignorando por completo a Beatriz y a su grupo de invitados. «Lo siento. No sabíamos que vendría hoy. Si lo hubiéramos sabido, habríamos preparado el plato principal con más cuidado». Jean-Paul, el chef del que Beatriz siempre se había jactado, también se acercó. «Madame», dijo con su marcado acento francés, tomándome la mano suavemente. «Es un gran honor tenerla aquí. Espero que el menú sea de su agrado, aunque sé que nada se compara con su exquisito gusto». Vi las piernas de Beatriz flaquear. Tuvo que agarrarse a Carlos para no caerse. Fue la confirmación final. No solo la seguridad, sino la dirección, sino la cocina. Todo el hotel se inclinó ante mí. Las falsas palabras de Beatriz, su ilusión de ser la reina de la fiesta, se desmoronaron como un castillo de naipes al viento. No respondí a los halagos con palabras, solo asentí levemente, con la calma de quien está acostumbrada a dar órdenes.
Luego me giré para mirar a mi familia. Ya no me despreciaban. Ya no era una víctima. Lentamente, me ajusté el chal Versace sobre los hombros, con toda intención. Avancé un paso. Los invitados, que antes se burlaban de mi vestido viejo, se apresuraron a hacerse a un lado, abriendo un camino ancho como si yo fuera de la realeza. Inclinaron la cabeza a mi paso, avergonzados y sin atreverse a mirarme directamente. Avancé paso a paso hacia Carlos. Por reflejo, él retrocedió y chocó con su madre. Lo miré directamente a los ojos y vi cómo se encogía. Solo quería desaparecer, que nadie lo viera. Pasé junto a él sin detenerme, sin decir una palabra. Mi indiferencia fue la venganza más cruel. Para mí, en ese momento, él ya no existía. Era más tenue que una sombra. Me detuve junto a Mateo, quien seguía firme. Le hice una ligera señal hacia el suelo, donde los trozos de mi pastel de nuez yacían destrozados, despreciados y esparcidos sobre el mármol. Luego, levanté la vista, señalando a Beatriz y Carlos. Mateo, dije con voz tranquila pero lo suficientemente alta para que todo el vestíbulo me oyera. Limpia este desorden. Todo el desorden. Sí, señora presidenta, respondió Mateo con voz clara. No necesité dar más explicaciones. El rostro enrojecido de Beatriz me decía que lo entendía perfectamente. Seguí mi camino hacia el ascensor, no el ascensor de los huéspedes. Me dirigí hacia el ascensor privado en la parte trasera, el ascensor con puertas doradas y lirios tallados. El lugar que Beatriz siempre había mirado con envidia, preguntándose qué VIP tendría derecho a usarlo. Hoy tenía su respuesta. Ricardo se adelantó, usando su tarjeta maestra para llamar al ascensor. Las puertas doradas se abrieron suavemente, revelando un interior cubierto de espejos y terciopelo lujoso. Estaba a punto de entrar, a punto de dejar atrás este lugar de vanidad, cuando sentí una mirada clavada en mi espalda. Me detuve en seco. Lentamente giré la cabeza, apenas lo suficiente para verla a ella. Camila, mi hija, estaba sola, separada de su esposo y de su suegra. Su cuerpo temblaba como una hoja al viento. Sus manos apretaban con tanta fuerza su bolso Louis Vuitton de marca que sus nudillos estaban blancos. Me miró, con los ojos rojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Era terror puro, la mirada de quien acaba de darse cuenta de que ha quemado con sus propias manos el único camino de regreso a casa. Abrió los labios, quizás para decir mamá, quizás para pedir perdón, pero no pudo pronunciar una palabra. Miré a mi hija con una profunda tristeza, acompañada de una dureza que nunca antes le había mostrado. Recordé el momento en que me pidió que me fuera. Recordé que valoraba las palabras de un extraño más que el honor de su propia madre. La miré directamente a los ojos y le hablé. No necesité levantar la voz. Mi voz era lo suficientemente cortante como para atravesar la distancia entre nosotras. Tú misma elegiste tu bando, Camila, dije lentamente. Elegiste estar con los falsos, y le diste la espalda a los que viven con sinceridad. Así que disfruta de la fiesta. Disfrútala al máximo, hija mía, porque ese es el lugar donde mereces estar. Vi sus labios temblar. Lo vi extender su mano hacia mí, un gesto débil y demasiado tarde. Me giré y entré en el ascensor. Las puertas doradas se cerraron lentamente, ocultando gradualmente la escena del gran vestíbulo. La última vez que vi el rostro dolido de Beatriz, la cobardía de Carlos y la desesperación en Camila. Luego, las puertas se cerraron por completo. El mundo de abajo, lleno de falsedad y deshonor, desapareció. El ascensor subió, llevándome a mi oficina en el piso más alto, al silencio de la cima, dejándolos abajo para enfrentar el desastre que ellos mismos habían causado. En la quietud de la oficina de la azotea, me serví una taza de té. Mis manos ya no temblaban. Me senté frente a una pared de pantallas que mostraban todos los rincones del hotel. No necesitaba bajar para saber lo que estaba pasando. La tecnología me permitía presenciar la caída de Roma desde la comodidad de mi sillón de cuero. En la pantalla se desarrollaba una lección de humildad, impartida con una presión implacable. Beatriz y Carlos, aferrándose a los restos del naufragio,
Intentaban desesperadamente reunir a los pocos invitados que quedaban. Con sonrisas forzadas, que parecían más bien muecas de dolor, fueron conducidos al Salón Dorado, la sala VIP, que habían reservado con meses de antelación para una cena privada. Los vi caminar con la confianza de quienes creen que el dinero puede resolverlo todo, liderando al grupo hacia las puertas dobles de roble tallado. Pero al llegar, fueron detenidos. El gerente de banquetes, un hombre serio que siempre seguía mis instrucciones, se interpuso en su camino. No necesité escuchar la grabación para saber lo que decía. Sus gestos decididos lo decían todo. Anunció que la reserva VIP había sido cancelada por orden directa de la presidenta. Les negaron la entrada. Vi a Beatriz agitar los brazos sin parar. Su cuello estaba rojo. Gritó, probablemente la frase habitual: «¿Saben quién soy?». Pero en este hotel, ella no era nadie, solo una clienta molesta. El gerente señaló en otra dirección. No los echó, para no darles la oportunidad de hacerse las víctimas. Eligió un método más duro, pero justo. Los reubicó. Los llevó a la zona de asientos comunes en la barra del vestíbulo, justo al lado de la entrada de servicio de la cocina. Esa era la zona más ruidosa. Los camareros entraban y salían, con pilas de platos sucios en los brazos. Cada vez que alguien abría la puerta del hotel, el viento soplaba, y allí se vieron obligados a sentarse. La elegante doña Beatriz, con su vestido de lentejuelas que barría el suelo, entre turistas en pantalones cortos y sandalias, tuvo que sentarse en una silla común, mientras los camareros pasaban con bandejas llenas de copas vacías. La sensación de falta de respeto se infiltró rápidamente como un veneno. Los invitados importantes, los banqueros y socios que Carlos quería impresionar, no soportaron más de 10 minutos. Los vi mirar sus relojes. Oí excusas torpes. Uno por uno se levantaron y se despidieron. Tengo un vuelo temprano mañana. Mi esposa no se siente bien. Tengo una reunión de emergencia. Mentiras inofensivas para alejarse del olor a fracaso que envolvía a mi familia. En menos de media hora, la fastuosa fiesta de cumpleaños se redujo a 3 personas alrededor de una mesa llena de botellas de alcohol que nadie quería seguir bebiendo: Beatriz, Carlos y Camila. Pero el golpe final, el verdadero golpe de gracia, fue la cuenta. Como la sala VIP había sido cancelada, el sistema del hotel calculó automáticamente lo consumido hasta ese momento y exigió el pago por adelantado si querían seguir sentados en la barra. Esa era la política de la empresa, con los clientes clasificados como de alto riesgo, y ellos, sin duda, pertenecían a esa categoría. Vi al jefe de servicio acercarse con el datáfono y la carpeta de cuero con la cuenta. Carlos intentó salvar las apariencias ante los pocos que quedaban, abriendo su cartera. Lo vi sacar su reluciente tarjeta de crédito American Express Centurion negra, tan brillante como su propio ego. Entregó la tarjeta al camarero con un gesto despectivo, sin molestarse en mirar la cantidad. El camarero introdujo la tarjeta en la máquina. Esperó. Vi cómo su expresión cambiaba. Negó con la cabeza. Devolvió la tarjeta, rechazada. Carlos forzó una sonrisa. Se secó el sudor de la frente. Seguro que es el chip, pensó. Sacó otra tarjeta. Una tarjeta dorada. La pasó. Rechazada. La calma de Carlos se hizo añicos. Golpeó el terminal de punto de venta contra la mesa. Luego, sacó la tercera tarjeta, la corporativa de su empresa. La pasó desesperadamente, como si rogara a un Dios en el que no creía. También fue rechazada. Lo que Carlos no sabía, ni podía saber, era que el banco emisor de la tarjeta tenía una cláusula de seguridad extremadamente estricta, y casualmente, mi conglomerado era uno de los principales inversores de ese banco. Cuando hay señales de transacciones sospechosas o un riesgo grave de insolvencia para un cliente bajo investigación por fraude, una investigación que mi abogado había impulsado esa misma mañana, el sistema bloquea automáticamente la línea de crédito. El saldo de Carlos llegó a 0. La escena que siguió fue patética. Vi a mi yerno, el hombre que me había llamado con hambre apenas una hora antes, sacar frenéticamente su teléfono. Llamó repetidamente, quizás a las personas que acababan de irse.
Préstame dinero en efectivo. Tengo problemas con el banco. Pagaré mañana. Nadie contestó. O si lo hicieron, se negaron. Porque el dinero es cobarde. Siempre huye de los desesperados. Beatriz perdió el control por completo. La máscara de aristócrata se cayó, revelando la grosería que había dentro. Le gritó a los camareros, gesticulando salvajemente, acusándolos de deshonestidad, de problemas con la máquina. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Parecía pequeña, vieja y derrotada. Se vieron obligados a vaciar sus bolsillos. Vi a Camila sacar billetes de su cartera. Vi a Carlos agacharse a contar cada moneda. Se vieron obligados a dejar el Rolex de Carlos como garantía, ese reloj suizo falso que él insistía en que era auténtico, para poder irse sin llamar a la policía. Y Camila. Mi pobre Camila, no lloró a gritos, no llamó pidiendo ayuda, solo se sentó aturdida en el borde de la silla, con la mirada vacía, viendo cómo su castillo de cartas se desmoronaba por falta de dinero. Por primera vez en muchos años, ya no tenía el escudo del dinero de su esposo para protegerla. Tenía que enfrentarse desnuda a la realidad. Me recosté en el sillón, con una mezcla de satisfacción y un dolor profundo en el estómago. Intentaron deshonrarme solo porque no tenía dinero para pagar la cena, y ahora ellos mismos no podían pagar ni el agua que habían bebido. La justicia, cuando llega, es dulce, pero también deja una extraña e indescriptible sensación. Apagué la pantalla. Suficiente. La obra había terminado. Ahora era cuando comenzaba el verdadero derrumbe, y sabía que debía estar preparada cuando vinieran a buscarme, porque seguro que regresarían. Cuando se tiene hambre, siempre se regresa, pero esta vez, la cocina estaba cerrada con llave. No mucho después, se oyó un golpe en la puerta de mi oficina. No el golpe firme y familiar de Mateo. Eran golpes débiles, vacilantes, como si la persona del otro lado temiera lo que le esperaba dentro. Miré una pantalla. Era Camila. Había dejado a su marido y a su suegra discutiendo sobre el poco honor que les quedaba en el bar, y había venido a buscarme. La vi discutir con mi secretaria en la puerta, agitando las manos desesperadamente, señalando hacia adentro, quizás gritando que era mi hija, que tenía derecho a entrar. Mateo estaba en la habitación conmigo, mirando, esperando instrucciones. «Déjala entrar, Mateo», dije, girando mi silla para quedar frente a la puerta. «Pero quédate aquí, no quiero estar sola con ella». Mateo asintió y abrió la puerta. Camila irrumpió como una tormenta de desesperación. No quedaba ni rastro de la mujer arrogante que me había echado del vestíbulo. El maquillaje corrido por las lágrimas, dejando manchas oscuras en sus mejillas. El cabello cuidadosamente peinado ahora estaba desordenado. Parecía una niña perdida en un supermercado, asustada y frágil. Al verme sentada detrás de la mesa de caoba, con las luces de la ciudad de fondo, Camila rompió a llorar. Corrió hacia mí, se arrodilló, abrazando mis piernas como si se aferrara a la última boya en medio de un naufragio. «Mamá, mamá, por favor, perdóname», sollozaba, sus lágrimas empapando mi vestido. «Por favor, mamá, tienes que perdonarme». No sabía, juro por Dios que no sabía que todo esto era tuyo. Me quedé inmóvil, no la abracé, no le acaricié el cabello como antes, cuando se caía y se raspaba las rodillas. Mis manos permanecieron rígidas en los reposabrazos de la silla. La miré con la cabeza gacha, sintiendo una profunda tristeza mezclada con una amarga verdad. «Levántate, Camila», le dije fríamente, «no supliques más. Ya has suplicado bastante delante de tu marido ahí abajo». Ella levantó la vista, sorprendida por mi indiferencia. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Mamá, no digas eso, no lo entiendes», dijo atropelladamente, con voz temblorosa. «Me presionaron mucho. Beatriz es horrible, siempre me regaña, siempre dice que no soy digna de Carlos. Y Carlos se vuelve incontrolable si no lo obedezco. Tengo mucho miedo, mamá. Me obligaron a tratarte así. Te quiero, mamá, eres mi madre. Solo quería que me aceptaran. Tienes que entenderme». Escuché en silencio, dejándola descargar todas sus excusas. Cada palabra pronunciada era como un cuchillo que cortaba nuestra relación. «Me obligaron. Tengo miedo.
No sabes, cuando finalmente dejó de hablar para respirar, esperando que yo me ablandara, esperando que la imagen de la madre siempre sacrificada apareciera para abrazarla y decirle que todo estaría bien, me incliné hacia adelante. ¿Terminaste?, pregunté. Camila asintió, sollozando, con una chispa de esperanza en sus ojos. Entonces escúchame, le dije, mirándola directamente a los ojos. Dices que no sabías que el hotel era mío. Lo creo, pero precisamente por eso no puedo perdonarte. Camila frunció el ceño, confundida. ¿Qué? No entiendo. Si supieras que tengo dinero, me habrías tratado como a una reina. Continué, hablando despacio para que entendiera. Pudo haberme sentado en el asiento de honor. Pudo haberme defendido de las palabras desagradables de tu suegra. Pero no lo hiciste porque pensaste que era pobre. Pensaste que era inútil. Tu respeto tiene un precio, Camila, y hace 10 minutos no tenía suficiente dinero para pagarlo. Mamá, no es así. Intentó protestar, pero levanté la mano para interrumpirla. No digas cosas que no son verdad. No ahora. Mírate a ti misma. Lloras, sí. Estás desesperada, sí. Pero no lloras porque me hayas hecho daño. No lloras porque mi pastel haya sido destrozado o porque me hayan faltado al respeto delante de cientos de personas. Lloras porque acabas de darte cuenta de que soy la gallina de los huevos de oro. Lloras por miedo a perder tu fortuna, tu apoyo, miedo a volver a tu antigua vida. Camila se quedó inmóvil. Abrió la boca para negar, luego la cerró. Sabía que yo decía la verdad. La verdad cruda y fea se interponía entre nosotras. Me levanté de la silla y me acerqué a la ventana. Miré las luces de la ciudad, un lugar por el que había pagado un precio muy alto para poseer. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, pregunté sin volverme. No es que te avergonzaras de mis zapatos viejos. Dejé que un hombre te tratara mal. Vi a Carlos actuar de forma desagradable contigo. Vi que te hacía sentir incómoda, y lo ignoré. Elegí el papel de esposa sumisa en lugar de proteger tu seguridad. Eso, Camila, no es miedo. Eso es cobardía, y la cobardía es una elección. Me giré para mirarla por última vez. Todavía estaba arrodillada, pero ya no lloraba. Sus ojos, a la vez sorprendidos y asustados, como si mirara a una extraña. Mamá, por favor, dame otra oportunidad. Dejaré a Carlos. Me divorciaré. Volveré a casa contigo. Prometo que todo será diferente. Negué con la cabeza lentamente. No, Camila. Tu habitación en mi casa ya no es tuya. Ahora es un almacén, y ya eres una adulta. Elegiste tu propio camino. Elegiste esa familia. Me acerqué, no para levantarla, sino para decir las últimas palabras, mirándola directamente al alma. Puedo perdonar el pastel roto, hija mía. Al fin y al cabo, solo era harina y azúcar. Pero no puedo perdonar que permitieras que otros me faltaran al respeto sin atreverte a decir nada. No puedo perdonar tu silencio. Me enderecé y volví a mi escritorio. Vete, Camila. No dejes a tu marido esperando. Él necesita a su hija más que nada en este momento para conseguir dinero y pagar sus deudas. Camila se quedó inmóvil unos segundos más, como esperando un milagro que sabía que no llegaría. Luego se levantó lentamente, cada movimiento pesado como si todo su cuerpo fuera arrastrado hacia abajo. Se ajustó el vestido rojo, se secó rápidamente la cara con el dorso de la mano y me miró por última vez. En esa mirada, vi la certeza de la pérdida. No solo perdió dinero, sino que también perdió el único amor incondicional que alguna vez tuvo. Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta. Mateo abrió la puerta, sin decir nada. «Adiós, mamá», dijo en voz baja antes de irse. «Adiós, Camila», dije al silencio. La puerta se cerró suavemente. La quietud volvió a llenar la habitación, pero esta vez no era pesada. Tenía una sensación agradable, como el aire fresco después de una larga tormenta. Me senté en el sillón y respiré hondo. Mi pecho todavía dolía, sí, pero era un dolor necesario. El dolor de una herida que finalmente había sido limpiada y podía comenzar a sanar. Pasaron unas semanas desde esa noche, y en el mundo de los negocios, los rumores siempre corren más rápido que el viento.
Lo que sucedió en el vestíbulo del Gran Hotel Imperial se extendió como la pólvora. Apenas necesité hacer nada para que todo llegara a su propio final. Solo me senté a esperar, dejando que todo siguiera su curso natural. Carlos perdió 3 grandes contratos en una sola semana. Los inversores serios, al final, no querían confiar su dinero a un hombre conocido por su comportamiento inapropiado con mujeres mayores y por tener sus tarjetas de crédito rechazadas en público. La confianza es frágil, y él mismo la había destruido. Casualmente, la oficina de su empresa estaba ubicada en un edificio de mi cartera de propiedades. Al vencimiento del contrato de arrendamiento, mi gerente simplemente envió un breve correo electrónico, informando que el espacio ya no estaba disponible para alquilar, sin oficina, sin crédito bancario, con la reputación destrozada. Su pequeño negocio de papelería se derrumbó en cuestión de días. Doña Beatriz no corrió mejor suerte. La alta sociedad a la que se aferraba, las relaciones sociales que había cultivado con tanto esmero, le dieron la espalda de inmediato. Los ricos pueden pasar por alto muchas cosas, pueden pasar por alto la avaricia, incluso los errores, pero no aceptan lo ridículo o lo grosero. Ya no la invitaban a los desayunos benéficos. Sus amigas del club de jardinería de repente estaban tan ocupadas que nadie contestaba sus llamadas. Se quedó sola en su casa grande y fría, rodeada de muebles estilo Luis XV que ya no podía permitirse comprar, y un silencio que gritaba su nueva realidad. Y como siempre, cuando el dinero desaparece, el amor, o lo que ellos llamaban amor, también se va silenciosamente sin mirar atrás. Escuché a Mateo contar, él que siempre tiene ojos y oídos por todas partes, que la casa de mis consuegros se había convertido en un campo de batalla. Las discusiones y los gritos resonaban hasta la calle, se culpaban mutuamente de todas sus desgracias, y, por supuesto, buscaron a alguien más débil para descargar su ira. Adivinen quién. Camila. Todas las dificultades recayeron sobre ella. Dijeron que por su culpa, por su madre molesta y falsa, habían perdido toda su posición. Dijeron que ella traía mala suerte. Mi hija se convirtió en el chivo expiatorio de su frustración, teniendo que escuchar cada día palabras desagradables por no haber sabido explotar mejor la mina de oro que tenían ante sus ojos. Ayer por la tarde, sonó el timbre de mi casa, un timbre largo e insistente. Abrí la puerta. Allí estaba Camila, 2 grandes maletas Rimowa a sus pies, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar, demacrada, con la piel pálida, sin rastro de la ostentación forzada de antes. Al verme tras la verja, habló con voz quebrada. «Mamá», dijo, con la voz temblorosa al verme tras la verja. «No puedo más. Me voy a divorciar». Carlos me echó de casa, diciendo que soy una carga y que ya no le sirvo para nada. Extendió la mano para empujar la puerta, segura de que la habitación familiar la esperaba, las sábanas limpias, la comida caliente como siempre. Buscaba un refugio incondicional, un lugar que ella misma había despreciado antes. Pero la puerta permaneció inmóvil. Había cambiado la cerradura hacía 2 días. Camila me miró con desconcierto. Siguió empujando la puerta de madera, pero no se abría. «La llave no entra, mamá. Abre la puerta. He traído mis cosas. Me quedaré aquí». La miré a través de las rejas negras. Mi corazón dio un vuelco. Por supuesto que dolía. Era mi hija, la niña que había cargado y criado día tras día. Mi instinto maternal me impulsó a abrir la puerta, a meterla en casa, a que descansara y le preparara un plato de fideos, y a consolarla diciéndole que todo estaría bien. Pero en ese momento, la madre que solo sabía proteger, había retrocedido. La que estaba frente a la puerta era la madre que enseña a crecer, la madre que ama con lucidez. «No vas a vivir aquí, Camila», dije en voz suave pero firme, sin dar lugar a discusión. Dejó caer las maletas, su rostro petrificado. Dio un paso atrás, como si la hubiera golpeado una palabra fuerte. «¿Qué? ¿Me vas a dejar en la calle? Soy tu hija. Soy de tu sangre. Soy tu hija. Y por eso no te dejaré esconderte aquí y rumiar tu dolor. Si te dejo entrar ahora, no aprenderás nada.
Tendrás que esperar a que yo arregle tu vida, a que mi dinero cubra tus errores. Y yo no viviré para siempre, Camila. Necesito saber que puedes sobrevivir cuando yo ya no esté. Metí la mano en el bolsillo de mi delantal, saqué un pequeño sobre amarillo y lo pasé por entre los barrotes de la verja. Tómalo, dije. Camila lo recibió temblorosa. Abrió el sobre. Dentro había una libreta de ahorros con una cantidad modesta de dinero. No era toda la fortuna, tampoco una gran herencia, solo lo suficiente para alquilar una pequeña habitación, comprar comida sencilla durante 2 meses y viajar en autobús mientras buscaba trabajo. Ese dinero es tuyo, es el dinero que te he ahorrado céntimo a céntimo desde que naciste, vendiendo ropa de segunda mano. Úsalo para empezar de nuevo. Busca tu propio lugar. Encuentra un trabajo decente. Aprende a calcular el precio de 1 kilo de tortillas y cómo ganarte el respeto de la gente sin tener que usar un apellido falso. Pero mamá, no sé hacer nada. Rompió a llorar, aferrándose al cuaderno como si fuera el último salvavidas. Nunca he trabajado de verdad, respondí al instante. Entonces aprende, le dije. Tienes manos fuertes y una mente joven. Yo empecé con menos que eso. Empecé con una vieja máquina de coser, un bebé en la espalda y un corazón roto. Preguntó, secándose las lágrimas, con una mirada de ira como si yo fuera una adversaria. Que ahora conoces la verdad, sabes que el mundo no te debe nada y que las apariencias no te darán de comer en la mesa. Camila me miró fijamente durante mucho tiempo. En sus ojos vi una mezcla de resentimiento, miedo y asombro. Apretó la maleta, el libro de ahorros contra su pecho y dio un paso atrás. Eres muy fuerte, mamá, dijo. La vida es aún más difícil que eso, cariño, y te quiero demasiado como para permitirte ser débil. La vi darse la vuelta y caminar hacia la parada de autobús, arrastrando las pesadas maletas por la acera llena de baches. No le ofrecí llevarla, no la llamé para prometerle que la contactaría. Cerré la puerta de madera y pasé el nuevo cerrojo. Apoyada en la fría puerta, cerré los ojos. No lloré. En mi pecho había una extraña sensación de quietud, dolorosa pero clara. Había cortado el cordón umbilical por segunda vez. La primera fue para darle vida física. Esta vez fue para darle la oportunidad de vivir de verdad, con su propia dignidad. La justicia no siempre es un castigo caído del cielo. A veces, la justicia es simplemente dejar que cada uno asuma las consecuencias de sus propias elecciones. Y eso, queridos amigos, es la lección más cara que he tenido que aprender, pero también la más necesaria. Esta noche, la Ciudad de México, vista desde arriba, es extraordinariamente brillante. Estoy sentada en la mesa más hermosa del Gran Hotel Imperial, junto a la ventana panorámica, donde las luces de los edificios se extienden como un mar infinito de estrellas. Frente a mí no hay una fiesta suntuosa ni champán que no bebo. Solo una taza de café caliente y aromático, y un exquisito plato de porcelana con una rebanada de pastel de pacanas. Jean Paul, el chef, pasó toda la tarde tratando de recrear la receta de mi abuela. Se acercó y se quedó a mi lado, con el rostro ansioso esperando mi comentario. Probé el primer bocado y cerré los ojos. El sabor a canela, vainilla y pacanas tostadas se extendió. El sabor de mi antigua cocina, el sabor del hogar. Le sonreí y le dije que el pastel estaba perfecto. Y así era. Pero este pastel tenía algo que el mío de la mañana no tenía. Sabía a libertad. Miré la silla vacía frente a mí. Muchos lo considerarían un panorama triste. Una viuda de 62 años cenando sola en su propio hotel, mientras su hija comenzaba una vida difícil en algún lugar de la vasta ciudad. La sociedad a menudo enseña que una mujer sin una familia a su lado está incompleta, que es un fracaso. Pero están equivocados. Esta soledad no me agobia. Es ligera como una pluma. Es la preciosa quietud que queda después de que el molesto ruido que has soportado durante años finalmente se desvanece. No recuerdo la falsa risa de Beatriz, no recuerdo la arrogancia de Carlos, y aunque me duele admitirlo, en este momento tampoco recuerdo la cobardía de Camila. Recuerdo a la hija que debí tener, no a la mujer en la que se convirtió. Hoy,
Al tomar este sorbo de café, quiero hablar con ustedes, con todos los que me han acompañado desde la puerta giratoria hasta esta mesa. Quiero compartir 4 verdades que aprendí con sangre y lágrimas, para que ustedes no tengan que pagar el precio que yo pagué. A las madres que me escuchan, graben esto a fuego. El amor incondicional no significa sacrificarse hasta la extinción. No den su pedazo de pastel a hijos que no saben apreciar el grano de trigo. Ahorra para ti misma. Conserva tus bienes, tu dinero y tus límites. Una madre con recursos y autoestima será de más ayuda que una madre explotada por el amor ciego. No dejes que tus hijos te traten como un cajero automático o una reliquia vieja. El respeto por ti misma es el mejor legado que puedes dejarles. A los hijos, si alguno me escucha, no repitan los errores de Camila. No cambien sus raíces por ramas doradas que se rompen fácilmente con el primer viento. No se avergüencen de las manos callosas, la ropa sencilla o la voz de sus padres. Esas mismas manos construyeron el suelo donde pisas. Si por complacer a tu pareja o por seguir a una sociedad ostentosa, le das la espalda a tus orígenes, al final te perderás a ti mismo. Un árbol sin raíces tarde o temprano se marchitará, por muy bellamente adornado que esté. Y hablando de avaricia, miren a la familia de mi yerno. La avaricia es como el ácido, corroe hasta el recipiente que la contiene. Beatriz y Carlos, obsesionados con demostrar su riqueza, al final empobrecieron tanto en dinero como en alma. Confundieron la felicidad con una tarjeta de crédito ilimitada, para darse cuenta demasiado tarde de que la verdadera riqueza es dormir en paz cada noche, sabiendo que lo que tienes lo has ganado con tu propio esfuerzo y es real. Tener ambición es bueno porque te impulsa, pero la codicia te paraliza y te destruye. Y finalmente, para quienes están casados o considerando el matrimonio, recuerden que respetar a la familia de su pareja es también respetar a su pareja. No pueden decir que aman a su esposa si tratan a su suegra como algo insignificante, así como no pueden decir que se aman a sí mismos si aceptan que su esposo falte al respeto a la mujer que los dio a luz. El amor necesita respeto. Despreciar a su propia familia no es amor, es un encierro. Váyanse antes de perder su propia identidad. Me levanté de la mesa y me acerqué a la ventana. Mi reflejo en el cristal me miró directamente. Vi a Rosaura, vi a la modista, vi a la viuda, vi a la dueña. Todos ellos eran yo. Alicé mi vestido negro, el vestido que una vez fue objeto de burla y que ahora se había convertido en mi solemne armadura. Sentí una sensación de plenitud, sentí mi corazón en paz. Queridos amigos, gracias por escuchar mi historia. Y recuerden esto cada vez que salgan. Nunca dejen que nadie los juzgue por la ropa que visten o el coche que conducen. Son invaluables, siempre y cuando sepan quiénes son y no se inclinen ante nadie. Soy Rosaura Méndez y esta noche los invito a cenar. Buenas noches. Entonces, ¿qué piensan de la decisión final de doña Rosaura? ¿Fue demasiado dura o hizo lo correcto para que su hija aprendiera una lección de vida? Si estuvieran en su lugar, ¿harían lo mismo o darían otra oportunidad? Escriban sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Créanme, leo cada palabra. Si esta historia les tocó el corazón o les hizo reflexionar, no olviden darle me gusta, compartir el video con su familia y suscribirse al canal antes del silencio para no perderse las próximas historias. Nos vemos en la próxima historia. Esto es Historias Susurradas, acompañándote a través de los años para encontrar la paz y la fuerza oculta en tu alma.